Bueno, entonces hoy vamos a ver un fenómeno que también fue estudiado con mucho detalle en el siglo XIX y que es muy parecida a la interferencia. Entonces, acá nuevamente, como lo hicimos en el caso de la interferencia, va a ser esencial que se cumpla la condición de coherencia para las ondas que vamos a analizar. Es decir, la fase de las ondas electromagnéticas, las fases, van a tener que estar determinadas, bien determinadas, eso quiero decir, porque en base a la diferencia de fase entre distintas ondas, es que van a surgir fenómenos como los que vamos a describir. Ya lo vimos en la experiencia de Young y vimos en el caso de la interferencia de división de frente de onda que veíamos cuando una onda impactaba sobre una superficie que dividía dos medios distintos y qué pasaba con el rayo reflejado y con el rayo transmitido que luego se reflejaba. Bueno, todo eso lo vimos. Bueno, ahora vamos a ver otro aspecto, otra manera de interferencia que tienen las ondas electromagnéticas al pasar por obstáculos. Entonces, bueno, un poco vimos un obstáculo en la experiencia de Young. Así que, bueno, vamos a hacer un tratamiento, si quieren, de los fenómenos descritos por la experiencia de Young, pero a un nivel más detallado. Y ahí va a entrar la difracción. Entonces, difracción e interferencia están muy hermanadas, ¿no? Están muy hermanadas. Vamos a ver que la diferencia es de escala, simplemente. Bueno, me estoy tomando unos mates, así que perdón si se escucha en algún momento el mate. Bien, ¿cómo se resume el fenómeno de difracción? Bueno, se resume en el hecho de que al interactuar una onda electromagnética con un obstáculo, este obstáculo no produce una sombra perfecta. Es decir, las sombras perfectas no existen. No sé si ustedes ya vieron óptica geométrica, pero la óptica geométrica con esos rayos trazados y esas sombras y esos diafragmas que cortan un haz de luz, determinando muy claramente el campo de visión de un objeto, de un instrumento óptico. Bueno, esa rama de la óptica es una rama de la óptica basada en el hecho de que no hay difracción, en donde los bordes de oscuridad y luminosidad son definitivos, digamos, ¿no? En cambio, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, aquí vemos el borde de una sombra, de un elemento, de una cuchilla para afeitarse, como las que se usaban antes, y nosotros miramos esa transición, miramos bien la región en donde está de un lado la sombra y de otro lado la luz, vemos que la transición no es abrupta, que no hay un salto abrupto entre luz y sombra, sino que se trata de una transición gradual que incluye líneas claras y oscuras. Y bueno, vamos a tratar de, perdón, vamos a tratar de entender y de interpretar ese fenómeno y tratar de entender también cuál es la importancia de la longitud de onda de una onda electromagnética, valga la redundancia, cuando estamos analizando la interacción entre esta onda y un obstáculo de un determinado tamaño. Entonces, va a ser importante jugar con esas dos cosas, es decir, con el tamaño del obstáculo y la longitud de onda. Dependiendo de cómo se relacionan esas distancias, si uno es más grande que el otro, si uno es más chico que el otro, vamos a tener distintos efectos alcanzados por el fenómeno, descritos muy bien por el fenómeno de la difracción. Hay experimentos muy interesantes que se pueden hacer con líquidos
perdón, como los que ven acá también, ¿no? Acá, esto es un fenómeno de difracción de ondas en un líquido. Bueno, de la misma manera que en este tipo de barreras, digamos, en una costa, también se pueden hacer con tanques. Con tanques en donde existe un líquido, puede ser agua, un líquido, y las paredes de ese tanque presentan una determinada abertura. Entonces uno puede ver de qué manera se transmite las ondas que están dentro del tanque a través de ese agujerito, o de distintos agujeros de distinto tamaño, o distintas ondas de distintas longitudes de onda en el tanque, del otro lado, el lado opuesto, el que está, el lado el que abre paso este orificio. Entonces fíjense, esto es lo que se observa cuando tenemos una foto de frentes de onda planos. Ya hemos visto lo que son las ondas planas, ¿no? No nos vamos a complicar con ondas esféricas, vamos a ver que acá llegan ondas planas sobre la superficie del líquido, a eso me refiero. Ustedes también pueden jugar con ondas en superficie de líquidos con la applet FET que les pasé los otros días. Y cómo las ondas que pasan del otro lado van cambiando en características a medida que la distancia entre las crestas y entre los valles, es decir, la longitud de onda, va aumentando. Aumenta la longitud de onda de las ondas en el tanque a la izquierda a medida que vamos hacia abajo. Entonces fíjense, ¿qué es lo que se puede ver? Se puede ver que hay una sombra más definida cuando la longitud de onda es más pequeña, y hay una sombra menos definida cuando la longitud de onda se empieza a aparecer al tamaño de la abertura. Entonces, vamos a analizar por qué es eso. Además, las ondas, fíjense, parecen más planas en la región de la sombra cuando la longitud de onda es más pequeña que la abertura, mientras que, o sea, la sombra está definida y las ondas que sobreviven del otro lado parecen ser un poquito más planas, cosa que no ocurre cuando las longitudes de onda son más comparables al tamaño de la abertura, y ahí los frentes de onda que pasan para el otro lado empiezan a ser esféricos. Entonces vamos a tratar de entender por qué sucede este fenómeno, estudiando qué es lo que pasa con las diferencias de fase que ocurren en un conjunto de ondas que llegan a una abertura en función del tamaño de esa abertura. Entonces, todo esto está en el libro de Hedge, así que de óptica, así que lo pueden seguir ahí. Entonces, vamos a imaginarnos un seteo experimental un seteo de la misma manera que teníamos antes, en donde tenemos ondas planas, pueden ser ondas lumínicas ahora, que llegan a una abertura indicada con el espacio, un segmento AB. Por arriba de A y por debajo de B hay un material, si quieren, absorbente, que impide que las ondas que impactan acá pasen del otro lado. Entonces, fijémonos en un punto P del otro lado de la abertura, ¿sí? Entonces, para un punto P, la máxima diferencia de camino entre dos fuentes, bueno, vamos a ver que va a llegar el frente de onda y va a haber una parte del frente de onda que llega que va a estar bloqueada. Es decir, toda la parte esta va a estar bloqueada del frente de onda, toda esta parte va a quedar bloqueada. Entonces ya vamos a ver cómo se puede encarar el tema del paso de la onda al otro lado, cuando hay una parte del frente de onda que está seccionado, que es como si le sacáramos un bocado al frente de onda. Entonces, pero pensemos, ¿cuál es la máxima diferencia de camino que puede haber entre dos fuentes no bloqueadas? Es decir, entre ondas que no estén bloqueadas. Supónganse que llegamos acá y en cada puntito, acá cada puntito es un punto que representa una onda. Bueno, ¿cuál sería la mayor diferencia de camino entre
dos fuentes no bloqueadas. Bueno, sería el caso en donde, fíjense, la diferencia entre esto y esto. Entonces, la diferencia máxima de camino entre, tomamos dos pares, por ejemplo, dos pares de puntos, y de ahí salen dos ondas. Bueno, son ondas que vienen de este lado. Bueno, ¿cuál sería la máxima diferencia de camino entre dos? Y bueno, la máxima diferencia sería la que tendríamos cuando tomamos la primera fuente no bloqueada al lado del punto A y la primera fuente no bloqueada al lado del punto B. Entonces, ahí sería la mayor diferencia de camino entre dos ondas, entre las ondas que salen de pares de puntos en esta abertura. Entonces, ¿cuál va a ser la máxima diferencia de camino? AP menos BP. Esa va a ser la máxima diferencia. Si yo tomo cualquiera, cualesquiera u otros puntos dentro de este espacio AB, la diferencia de fase, la diferencia de camino siempre va a ser menor a esto. Entonces, esa es la máxima diferencia de fase que va a haber entre las ondas que pasen a través de esta abertura. Entonces, pero a la vez, esa diferencia de camino van a ser menor o igual a la distancia AB. ¿Cuándo va a ser igual a AB? Bueno, cuando este punto P, se los dibujo acá, cuando este punto P esté acá. Entonces, AP va a ser esto y PB va a ser esta distancia, y más o menos van a estar a lo largo de la misma línea. Entonces, la distancia de camino entre las dos, la distancia de camino máximo que va a haber entre dos fuentes no bloqueadas, va a ser a lo sumo AP menos BP para cualquier punto P, y esa distancia máxima va a ser a lo sumo AB. AB va a ser el valor mayor que va a tener esa diferencia máxima de camino entre dos ondas que pasan por puntos entre A y B. Pues si quieren lo piensan mejor, lo analizan bien. Pero básicamente estamos diciendo que hay una cota superior a la diferencia entre el camino de una onda hasta el punto P proveniente de un punto y de otro, cuando los puntos están entre A y B. Entonces, si lambda, es decir, la longitud de onda, es mayor que la distancia AB, si lambda es mayor que la distancia AB, entonces, es decir, si la longitud de onda, ¿no?, acá es mayor que AB, ¿cómo se indica la longitud de onda? Y tomo un máximo acá, tomo otro máximo acá, entonces esta distancia va a ser lambda, ¿no? Entonces, si lambda es mayor a AB, aunque sea un poquito mayor ya alcanza, entonces, como AB es mayor o igual a lambda máximo, entonces lambda va a ser mayor estricto a lambda máximo. Simplemente una conclusión bien tonta. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque lo que quiere decir es que ¿cuánto tiene que ser la diferencia de camino entre dos ondas para que interfieran destructivamente? ¿Cuánto tiene que ser la diferencia de camino para que interfieran destructivamente? ¿Se acuerdan eso? ¿Cuánto tengo que desplazar yo una onda respecto de otra para que interfieran destructivamente en el espacio? ¿Se acuerdan? Un múltiplo impar de pi. Eso sería en fase, ¿no? Eso sería en fase. Y eso en Sí. distancia, ¿cuánto equivaldría? Ponele pi para que difieran dos onditas que salen de acá, que difieran entre ellas en pi, su fase. Acuérdense,
siendo pi la diferencia de fase, eso es K por el delta X. Eso es K por R1 menos R2, como decíamos en Young. Entonces, si K es 2pi sobre lambda, eso quiere decir, si 2pi sobre lambda es igual, si 2pi sobre lambda por delta X es igual a pi, entonces ¿cuánto tiene que valer delta X? Lambda sobre, a ver, lambda sobre 2. Claro, Felipe. Tobías, perdón, vos, no hay PDF, hay PowerPoint, ¿eso me querías decir? Ah, sí, 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 igual no importa, tipo era por curiosidad. Ah, bueno, me equivoqué entonces. Bueno, si tienen el PDF, el PowerPoint está bien también. Después lo corrijo y pongo el PDF. Es igual, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las ondas, quiere decir que para que haya interferencia destructiva, es decir, para que dos ondas que salen de dos puntos distintos de acá, cualesquiera esos dos puntos, interfieran, tengo que irme muy a los bordes, donde la diferencia de camino es lo suficientemente grande como para que haya interferencia destructiva y se empiecen a anular. Entonces, cuanto más grande es lambda respecto a AB, entonces menos chances hay de que tenga interferencia destructiva. Y la interferencia destructiva termina ocurriendo a los costados de la abertura, dejando un montón de espacio delante, cada vez más ancho, cuanto más grande es lambda, en donde la interferencia es constructiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la diferencia de camino entre las ondas que están pasando, entre las onditas que están pasando por cada uno de los puntos acá, la diferencia de camino, si el lambda es muy grande, no hay suficiente distancia para crear una diferencia de fase tal para que las ondas interfieran destructivamente. Entonces, cuanto más grande es lambda, más amplia es la región en donde hay interferencia constructiva entre todas las ondas que pasan por estos puntos. Eso es un poco la idea. Entonces, resumiendo, cuanto más grande es el lambda, respecto a una abertura, hay cada vez menos chances de que se produzca interferencia destructiva. Y si ella ocurre, la interferencia destructiva en todas esas ondas va a ocurrir en los bordes, muy en los bordes, pero no en el centro. Y cuanto más grande sea lambda, más amplia va a ser la región en donde, y más pequeña va a ser la región en donde hay interferencia destructiva, y más amplia va a ser la región en donde hay interferencia constructiva, porque la diferencia de fase entre todas estas onditas va a ser muy pequeña respecto, muy pequeña respecto a la longitud de onda. Es decir, van a ser muy pequeñas respecto a lambda sobre 2. Entonces, no voy a llegar a tener interferencias destructivas entre todas estas que deja pasar la abertura. Es un poco la idea de la difracción. ¿Cómo lo ven eso? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Lo podrías repetir? Bien. ¿Cuánto? Un poco, lo vimos recién. ¿Cuánto necesitamos que haya de diferencia de camino entre dos ondas? Tomemos dos ondas como dos ondas que pasan por dos puntos distintos en la ranura esa. Esta onda viene de acá, pasan. Bueno, tomamos dos puntitos. A priori, como este es un frente plano, todas las ondas que pasan por los puntos en esa ranura están en fase. Entonces, si yo empiezo a mirar en un punto P por acá y trato de ver si dos ondas que pasan por acá, porque hay un montón de puntitos, entonces por cada puntito pasa una onda, si para un punto P, las ondas en un punto P interfieren constructivamente o destructivamente. Entonces, si todas las ondas están en fase y la diferencia de camino es muy chiquita entre ellas,
casi todas van a llegar al punto P en fase, y ahí la interferencia va a ser constructiva. ¿Cuándo va a ser destructiva la interferencia? Bueno, cuando la diferencia de camino sea lo suficientemente grande entre las onditas que pasan a través de esta abertura, como para que haya interferencia destructiva. Tiene que haber una diferencia de camino de lambda sobre 2. Entonces, ¿por qué? Porque una diferencia de camino de lambda sobre 2 me da una diferencia de fase de pi que genera una interferencia destructiva. Entonces, cuanto más chiquita la abertura respecto a la longitud de onda de la onda, menos chance hay de que haya interferencia destructiva. Y entonces, acá lo que se ve es toda una región en donde las ondas pasan sin molestarse entre ellas, porque casi todas, porque para cualquier punto que estemos analizando, la diferencia de fase entre ellas es muy chiquita. Obviamente que acá en el medio, prácticamente diferencia de fase no va a haber, pero acá en los bordes, cuando ya empieza una, recorre un poquito más que otra, fíjense acá en este gráfico. ¿Viste? AP no es igual a AB, a BP, no es lo mismo, pero si esta abertura es muy chiquitita, la diferencia entre AP y BP es nada. Entonces, cuanto más chiquita la abertura, menos chance de que haya interferencia destructiva entre las ondas que pasan a través de esta abertura. Ya lo vamos a analizar más en detalle, pero quiero que lo empiecen a entender, quiero que lo empiecen a intuir al problema. Bien. ¿Se entendió? ¿Hay algo en particular que quieren que les explique? No, ahí quedó mucho más claro. Perdón, sobre eso, si tenés Sí. una apertura muy chiquita, Sí. ¿verías algo muy esférico, ondas que pasan muy esféricas? Exacto. Okay. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Exactamente. Cuanto más chiquito haces la abertura, menos vas a dejar pasar. Y ahora vamos a ver algo que nos va a aclarar el tema, que es el principio de Huygens, o de Huygens, como le decimos nosotros, pero en holandés es Huygens, que nos va a ayudar mucho a entender por qué si dejamos una abertura muy chiquita, la onda va a ser esférica y prácticamente no va a haber sombra. Una abertura muy chiquita no va a generar una sombra geométrica como la que vemos en óptica geométrica. Y eso es porque el lambda es mucho más grande que la abertura. Cuanto más grande el lambda respecto al tamaño de la abertura, menos sombra va a haber. Ese es un poco el mensaje. ¿Por qué? Porque la abertura no es tan grande como para crear la diferencia de fase necesaria para que haya interferencia destructiva en los bordes. Es un poco la idea. ¿Sí? Ok. Ya vamos a llegar y lo vamos a entender un poco mejor. Pero es importante que vayamos pensando ahora. ¿Se acuerdan que en Young había solamente dos fuentes? Y comparamos entre dos fuentes. Y ahí está la clave de la diferencia entre difracción e interferencia. En difracción vamos a ver un montón de fuentes interactuando entre ellas. En interferencia vimos dos nomás. Bueno, ahora se complica la cosa porque las que van a interferir entre ellas son todas las que pueden pasar a través de esta abertura. Entre ellas van a empezar a quererse interferir. ¿Cómo van a interferir? Bueno, si están todas en fase, van a interferir constructivamente entre todas ellas. Entonces van a hacer crecer mucho más la onda del otro lado. Pero si la abertura es tal que para ciertas regiones, para ciertos sectores, para ciertos titas, hay una diferencia de fase que ya permite del orden de pi, y bueno, ya se van a empezar a anular entre ellas, y ahí se va a crear la sombra. Es decir, la sombra se crea por interferencia de distintas ondas. Eso es un poco lo que pasa. Bueno, ya vamos a llegar. Entonces, este es el caso cuando lambda es muy grande. Cuando lambda es muy grande no hay sombra. Cuando lambda es muy chica, la sombra se acerca, el cono de sombra se acerca más a lo que sería
la sombra ideal de la ranura. Es decir, fíjense acá, ¿cómo sería acá la sombra? Para graficar la sombra. Y la sombra está re difícil, pero habría como una sombra, si quieren, qué sé yo, por acá, póngale. Mientras que acá, a ver, ¿cómo puedo hacer? Ahí. Mientras que acá, la sombra es más, reproduce un poco mejor la forma de la abertura. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve como la sombra es distinta? ¿Mm? ¿Y por qué pasa eso? Y porque ahora, como la longitud de onda es más chica, la abertura es lo suficientemente grande como para que haya un punto por acá, pónganle P, donde entre esta y esta, perdón, vamos. Entonces, ahora va a haber un punto P acá, donde, a ver si puedo dibujarlo mejor con el pulso, ahí, en donde la diferencia de camino entre dos rayos es lo suficiente como para que la diferencia de fase sea de pi, y ahí se anulan entre ellas. Entonces, ahí es un poco, ahí es la interferencia entre las distintas onditas que van pasando por cada uno de estos puntos acá en la ranura, que empieza a crear la sombra. Eso es un poco lo que les quiero mostrar y que vamos a ver en detalle ahora. Entonces, a ambos lados de la zona de interferencia constructiva, que queda en el centro va a quedar la zona de interferencia constructiva, la interferencia se vuelve destructiva y empieza a formarse la sombra. Conclusión, la sombra es un efecto de la interferencia destructiva. Vamos a ver por qué es eso. ¿Está bien? Lo vamos a ver, lo vamos a entender. Bien, ¿preguntas? Bueno, piénsenlo, no es algo simple, pero piénsenlo, después mastíquenlo y cualquier cosa me hacen preguntas, me mandan mail. También acuérdense, me pueden mandar mails para consultar cualquier cosa del teórico. Bueno, ahora, bueno, hay dos tipos de difracción. Entonces, la difracción que vamos a tratar acá en este curso va a ser una de ellas, va a ser la llamada difracción de Fraunhofer. Difracción o de campo lejano. Entonces, hacemos un experimento, suponemos que tenemos ondas planas provenientes de una fuente puntual lejana. Ponemos una fuente puntual, muy muy lejos, monocromática, coherente. Al llegar y llega a una pantalla que tiene una ranura, una sola ranura. No tiene dos ranuras como en el caso de Young, sino que es una ranura, ya vamos a ver de qué tamaño, pero supónganse que tenemos una ranura. Entonces, vamos a tratar de ver vamos a tratar de ver lo que pasa en una pantalla que está detrás de la ranura. ¿Tá? Entonces, detrás de la ranura, lo que empezamos a ver es, cerca de la ranura, si este es el ancho de la ranura, cerca de la ranura, fíjense, vemos esto. En irradiancia, es decir, en cantidad de energía, por unidad de área, por unidad de tiempo, promediada. ¿Se acuerdan que calculamos la irradiancia, que era proporcional al campo, al módulo del campo al cuadrado, y después promediado en el tiempo? Si se acuerdan, si no se acuerdan, lo vimos en las clases anteriores. Ahora, lo que se ve es que a medida que empezamos a alejar la pantalla en donde vemos las cosas, a medida que nos vamos alejando, la pantalla donde vemos las cosas la colocamos cada vez más atrás, la forma va variando hasta ver esta forma de la irradiancia. Una cosa que hace una lomita, una loma más grande en el centro y después algo más otra lomita simétrica. Y esta forma de la irradiancia va mucho más allá
del borde, del tamaño del ancho de la ranura. Fíjense que acá está mucho más respetado el ancho de la ranura en esta imagen que en esta. Acá es como que está más difundida. Bueno, este tipo de difracción se llama de Fresnel. Y este tipo de difracción, o de campo lejano, se llama de Fraunhofer. Bueno, vamos a analizar este tipo de difracción. Es decir, donde vamos a evaluar la irradiancia en una pantalla que esté muy lejos del obstáculo. En este caso es una ranura, es una pantalla que tiene una ranura, que es el único lugar por el que puede pasar la onda que proviene de una fuente muy lejana. ¿Por qué pongo una fuente muy lejana? ¿Qué es lo que busco ahí poniendo una fuente muy lejana? ¿Qué es lo que busco yo? Que la ranura llegue ¿qué? ¿Qué tipo de onda? Plano, ¿no? Exacto, una onda plana. La coloco bien lejos para que los frentes de onda no sean esféricos, sino que sean planos. Exactamente. Bueno, entonces, lo mismo pasa al pasar a través de la ranura. A través de la ranura, la difracción de Fresnel trata con ondas que son inicialmente esféricas. Al pasar esa ranura, las ondas que salen de esa ranura van a ser esféricas. Ya se lo vamos a mostrar. Entonces, cuando alejo la pantalla de la ranura, la pantalla donde veo el patrón, lo alejo de la ranura, lo que hago es ver la interferencia que hay entre las ondas que salen de la ranura, asumiendo que esas ondas que salen de la ranura ya al momento de llegar a la pantalla lejana ya son planas. Entonces esa es la característica de la difracción de Fraunhofer, una difracción de onda plana. Entonces Fraunhofer es fuente lejana y pantalla donde observo lejano también a la ranura o al obstáculo. Entonces vamos a tratar de entender ahora qué es lo que pasa cuando tenemos una abertura como esta y acá tenemos un pedacito de onda que viene de atrás y que pasa para el otro lado. Entonces para eso lo que vamos a hacer es ¿qué pasa con la interacción entre n fuentes puntuales que están emitiendo en fase? Vamos a ver cómo interactúan entre ellas. N fuentes. Es decir, un número discreto de fuentes. Entonces, toda esta deducción se puede seguir en el libro de Hedge y Zajac. Probablemente lo explique mejor que yo. Así que bueno, no pierdan las esperanzas. Entonces, acá vamos a hacer hincapié en algo importante, el principio de Huygens o de Huygens. Entonces, es un principio, es decir, es algo que no se puede demostrar, pero que funciona perfectamente. Entonces, ¿qué dice ese principio? Lo que dice el principio es que todo punto no obstruido de un frente de onda, imagínense en estos frentes de onda, todo punto no obstruido, es decir, que no tiene delante de sí una obstrucción, algo que le impida pasar, puede ser visto como una fuente de ondas secundarias esféricas. Entonces, en cada punto de este frente, cada punto de este frente que no está obstruido, porque todavía no llegamos acá, ¿no? No llegamos a la obstrucción, a ese frente yo lo puedo ver como una colección de fuentecitas, cada una con ondas, como si cada una de estas fuentes estuviera remitiendo la onda que le llega. De manera que la envolvente de todas estas es una onda plana. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando está obstruida? Cuando está obstruida, esta se ve impedida de las ondas que retransmite cada pedacito del frente de onda. Acá esta onda se ve impedida de pasar, pero estas no se ven impedidas de pasar. Entonces cada una de estas ahora va a generar su propia, puede ser vista como una fuente secundaria que retransmite la onda de manera esférica. Entonces eso dice el principio de Huygens o Huygens.
Entonces, ¿qué particularidad tienen estas ondas secundarias? Tienen la misma frecuencia tienen la misma frecuencia que la onda primaria. Entonces, la amplitud del campo eléctrico o campo óptico, creo que le pone el libro, en cualquier lugar, más allá de la obstrucción, por ejemplo, acá, va a ser el campo acá, es decir, E en P, en el punto P, va a ser la suma de el campo de la onda esférica que sale de acá, más el campo de la onda esférica que salió de acá y que llegó al punto P, más el que salió de acá y llegó al punto P, más el que salió de acá y al punto P, más el que salió de acá al punto P, de acá y al punto P, y cualquiera que esté acá en el medio, porque si todos estos no están obstruidos, yo tomé algunos de ejemplo, pero en realidad está lleno de fuentecitas secundarias que están reenviando ondas de la misma característica hacia adelante. Entonces eso dice el principio de Huygens. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un poco lo relaciono con la pregunta, no sé en qué me hizo la pregunta de qué pasa cuando empiezo a hacer chiquito la abertura. Bueno, voy a tener una sola onda, voy a tener un solo punto remitiendo, porque va a ser el único punto, si esta obstrucción así y me deja solamente una fuentecita, bueno, esta onda va a ser la única que va a remitir para el otro lado y va a crear una onda esférica inicialmente. Y después, cuando ponga la pantalla bien lejos, esa onda esférica va a terminar siendo una onda plana. Entonces, bueno, es medio compatible con este principio de Huygens. Bien, ¿se entendió hasta ahora? ¿Se entiende el principio de Huygens? ¿Hay alguien que no lo... Disculpe, Sí. no entiendo la diferencia entre ondas secundarias y onda primaria. Bueno, onda secundaria quiere decir la misma, acá la onda primaria es esta, ¿no? Esta onda primaria es esta. Bueno, una onda primaria, cada frente de onda primaria se va a formar con los frentes de las ondas secundarias generadas por todas las fuentecitas, que uno se imagina que están sobre el frente de onda anterior. Entonces, ondas secundarias van a ser las que generan las ondas esféricas que genera cada una de las fuentecitas imaginarias que están sobre el frente de onda. Esas ondas secundarias que emitirían estas fuentecitas, a su vez, van a generar, sumadas todas, el frente de onda siguiente. Entonces, fuentes secundarias son las esféricas que emiten las fuentes que están sobre un frente de onda. Entonces, eso acá nos parece trivial, pero nos va a servir mucho cuando haya una obstrucción, porque acá queremos reconstruir cómo va a ser el frente de onda una vez que atravesamos este obstáculo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a imaginar ahora que el pedazo de onda primaria que llegó hasta acá está compuesto por fuentes que generan a su vez ondas secundarias esféricas cuyos campos al sumarse no me van a dar, y eso lo vamos a ver que depende del ancho, ¿no?, de la abertura, pero a priori no me van a dar un frente plano, como acá pueden ver, el frente de onda no es que pasa del otro lado, no es ya plano, sino que es medio curvo, ¿ven? Entonces, ese frente de onda plano va a ser la onda primaria y las ondas secundarias y las fuentes secundarias van a ser esas fuentecitas que yo puedo asociar al frente de onda. A la vez, yo puedo hacer lo mismo acá, puedo hacer que esta parte del frente de onda está compuesto por fuentes secundarias que a la vez están remitiendo ondas para adelante y así ir construyendo el siguiente frente de onda. Eso es un poco la diferencia entre una fuente secundaria, entre una onda secundaria y una onda primaria. La onda primaria es la onda resultante. La onda secundaria son los ladrillitos que arman la onda primaria. A toda onda en primaria la puedo descomponer en ondas secundarias. Eso sería un poco la idea.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer vamos a imaginarnos n fuentes, no un continuo de fuentes. No vamos a ver una fuente infinitesimalmente próxima a otra, sino que vamos a ver un número n de fuentes primero. Vamos a atacar el problema de a poco. Entonces, ahora viene un poco de cuentas, pero no se preocupen, va a quedar, creo yo, bastante claro y las cuentas están todas ahí, así que cuando quieren pueden volver ahí. Entonces, imagínense que tenemos n fuentes. Como las fuentes que estarían justo en la ranura, que dejaría pasar la ranura. Pero van a ser n, las vamos a poder contar, un número finito, ¿está bien? Entonces, imaginemos que son coherentes y que las ondas provenientes, que esas ondas que van a viajar hacia la pantalla, provienen de n fuentes que están en fase y emiten estas ondas secundarias. Estas ondas secundarias son emitidas en fase, es decir, la fase, no hay diferencia de fase inicial entre ellas. Y todas transmiten, y todas se emiten en la misma frecuencia y con la misma con la misma amplitud y con la misma longitud, por ende con la misma longitud de onda, ¿no? Por la misma frecuencia. Bien, imagínense que esas n fuentes están separadas a una distancia d, una de otra. Entonces, vamos a estudiar qué es lo que sucede cuando sumamos los campos de cada una de ellas en un punto P que está muy, muy lejos. Ahí ya está metida la aproximación de Fraunhofer. No vamos a analizar lo que pasa cerca, que sería el dominio de Fresnel. Vamos a analizar lo que pasa muy lejos. Cuando los campos de cada una donde cada una de estas ondas secundarias terminan siendo planas. Entonces, si la distancia, si la extensión de la serie de fuentes, es decir, la distancia que ocupan las n fuentes equiespaciadas, es muy pequeña en comparación con la distancia al punto P, donde lo vemos allá lejos, podemos suponer que la amplitud de los campos de cada una de ellas es la misma, ya que habrán viajado prácticamente la misma distancia. Entonces, esa es la primera aproximación que vamos a hacer, que en el punto P está tan lejos que no hace diferencia al momento de computar la amplitud, porque la diferencia de camino entre una y otra, lo que recorrió una más que la otra por la posición del punto P, no impacta mayormente en la amplitud de la onda. Acuérdense que una onda esférica decae como 1 sobre R. Si yo me voy muy lejos, la derivada de 1 sobre R respecto de R, es decir, la pendiente, decae como 1 sobre R cuadrado, con lo cual decae más rápido. Entonces puede ser que yo llegue a un valor de R tal que un poco más, un poco menos que recorra una onda respecto a la otra, no provoca una gran diferencia en la fase, en la amplitud, perdón, en la amplitud. Entonces voy a suponer que allá lejos en el punto P, la amplitud de la onda emitida por la fuente 1, que está a una distancia R1 del punto P, es igual a la amplitud de la onda que fue emitida por la fuente 2, situada a una distancia R2, igual a su vez, etcétera, hasta la amplitud de la onda emitida por la fuente enésima, que está acá abajo, que está a una distancia R sub n. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, para una distancia grande, no importa la diferencia en las posiciones de la fuente, más o menos es la misma amplitud. Entonces, voy a llamar R a una distancia de referencia, que va a ser, desde el punto de vista de la amplitud, la misma para todas estas fuentes. Todas las amplitudes son iguales, eso estamos diciendo. Entonces,
vamos a empezar un poco con las cuentas y vamos a usar un viejo truco ya conocido por nosotros, que es trabajar en números complejos. ¿Por qué? Porque los números complejos son buenos con I omega t, como lo vimos en el caso del circuito de corriente alterna, y esto es más o menos lo mismo, porque es K por R menos I omega t, menos omega t, entonces también podemos trabajar de la misma manera que con la corriente, con el voltaje o corriente alterna. Entonces, si nosotros tenemos una onda de amplitud E0 que varía con R, que tiene amplitud E0 de R, y que tiene un factor de oscilación que va como coseno de KR menos omega t, donde R es la distancia desde digamos, una distancia más o menos común a toda la fuente hasta el punto P. Entonces, esto lo podemos ver como la parte real de este número complejo. Esto ya lo vimos en el caso de los voltajes. Entonces, quizás no sea tan difícil para ustedes hacerse la idea de esto. Y bueno, ¿y qué es lo bueno de tener el exponencial de una resta? Y es que lo bueno de la exponencial de una resta es que podemos expresarlo como el producto de dos factores complejos. Entonces, de esa manera puedo sacarme por un lado E a la IKR por un lado y E a la menos I omega t del otro. Esto es simplemente una onda propagándose de manera esférica y tal como arriba a la distancia R. Bueno, ya va a dejar de ser esférica pronto, pero bueno, vamos a ir bien. Bueno, la suma de los campos, entonces, de cada una de las n fuentes en el punto P, va a ser, entonces, la suma de los valores complejos. Vamos a sumar todas estas ondas, vamos a hacer que cada una de estas fuentes, por separado, emita su onda esférica. Entonces vamos a ver, ya diciendo que las amplitudes van a ser las mismas de todas ellas, vamos a ver cómo sumamos las contribuciones de todas ellas en el punto P. Y bueno, vamos a hacerlo sumando en complejos. Entonces, el E en el punto P, allá lejos, debido a las n fuentes, va a ser E0 de R, porque es una distancia más o menos común, E a la I KR1 menos omega t, acá voy a todavía mantener la distancia de la fuente 1 hasta el punto P, E0 de R, E I KR2 menos omega t, etcétera, hasta la onda proveniente de la fuente enésima. Fíjense que habíamos dicho que todas las amplitudes son iguales, entonces esto va a ser un factor común, E0 de R va a ser un factor común. Donde R, como les digo de vuelta, es una distancia que va a representar más o menos la distancia entre la mitad de la ranura, si quieren, y el punto P. Bueno, sacamos factor común, el campo de la fuente 1, vamos a sacar factor común todo esto, el campo de la fuente 1, y la expresión queda en función de la diferencia de camino entre la fuente 1 y las otras. Entonces, yo saco factor común E a la I KR por E a la I omega t por E0R, lo saco de factor común. Acá yo saco y me va a quedar 1, es decir, esto que multiplica 1 más. Y los siguientes términos van a ser IKR2 menos R1, IKR3 menos R1, etcétera, hasta IKRN menos R1. ¿Y qué es lo piola de esto? Es que acá tengo como si fuera yang entre las dos primeras fuentes. Acá tengo yang entre la primera y la tercera. Acá tengo yang entre la enésima y la primera. Acuérdense que ahí voy a estar computando cuál es la diferencia de fase entre la primera onda y la segunda, entre la primera y la tercera, entre la enésima y la primera. Entonces, como vimos en yang, la diferencia de fase entre dos fuentes separadas a una distancia d para grandes distancias es K por D por el seno de tita.
Bueno, entonces les pido que si no se acuerdan de eso, vuelvan a la deducción de la diferencia de camino para una aproximación de dos rendijas muy cercanas respecto a la distancia en donde se observa el patrón de interferencia. Entonces, si yo llamo D a, si llamo delta, perdón, si D es la distancia entre dos fuentes contiguas, y delta es K por D por el seno de tita, delta va a ser K por R2 menos R1. Y fíjense que ahora, respecto, acá va a ser R2 menos R1, y acá va a ser R3 menos R1, entonces va a ser 2 delta, y acá 3 delta, y acá 4 delta, y así. Entonces la diferencia de fase va a aumentar siempre de un múltiplo, el múltiplo va a aumentar de a 1 a medida que voy considerando las diferencias de camino entre la primera fuente y la que toque. Entonces, entre la 2 y la 1 voy a tener un delta de diferencia de fase, donde delta es K por D por el seno de tita, porque D es la distancia entre dos fuentes, en particular entre la 1 y la 2. Entre la 1 y la 3 va a ser 2 veces eso. Entre la 4 y la 1 va a ser 3 veces, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a quedar el campo total sumado allá lejos? Va a ser E0 de R por E a la menos I omega T por E a la I KR 1, y ahora voy a tener 1, E a la I delta, E a la I delta, E a la I 2 delta, E a la I 2 delta, pero E a la I 2 delta es E a la I delta al cuadrado, porque se multiplican los exponenciales. Un exponente de un exponente me da es igual a la multiplicación de los exponentes. Entonces esto va a ser E a la delta al cuadrado, E a la delta al cubo, E a la vuelta, a la E y delta a la cuarta, etc. Hasta E y delta n-1. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una serie. Una serie finita, truncada. Bueno, esta serie, esta suma finita, converge, se puede ver que converge al siguiente valor. E a la I delta n-1 sobre E a la I delta menos 1. Entonces, lo bueno de haber escrito el campo allá en el punto P en complejos, como esto de factor común más una suma así, es que a esto de que está acá, que acompaña al factor común, lo puedo resumir como el resultado de esta serie. Y el resultado es esto. Entonces, esta suma, es igual a esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar un poquito con esta expresión de acá. Entonces, de esta expresión sacamos factor común E a la I n delta sobre 2, y en el numerador sacamos factor común E a la I delta sobre 2, y ahí vamos a llegar a esta expresión equivalente. Fíjense, sacamos factor común esto, arriba, entonces me queda E a la I n delta sobre 2 menos E a la menos I n delta sobre 2. E a la I delta sobre 2, saco factor común y me queda adentro E a la I delta sobre 2 menos E a la menos I delta sobre 2. Bueno, ¿para qué hago todo ese lío? Porque todos son complejos conjugados y estos dos son complejos conjugados. Entonces, la resta, ¿se acuerdan? La resta entre dos complejos conjugados, ¿qué es lo que daba? ¿Se acuerdan? Si restábamos dos complejos conjugados. No. Dos juntos. A ver, X más Y menos X menos Y. Dos veces la parte imaginaria, ¿no? Ahí está. Ahí va. Por un I, ¿no? Por un I, hay un I por ahí dando vuelta, ¿no? ¿Está bien? Bueno, perdón, pero es así la cuenta. ¿Qué va a hacer?
Pero bueno, nos estamos dando maña para sacarnos, para tratar de simplificarlo lo más que podamos. Efectivamente, 2i por la imagen, por la parte imaginaria de z. Entonces la expresión anterior, chachán, miren cómo se simplificó. Bueno, más o menos. Pero esto va a ser fácil de ver. Entonces la expresión anterior, ¿cuál es la expresión exterior? Todo este corchete. Todavía no llegamos acá, ¿eh? Estamos acá todavía. Es esto, todo esto. Y a la n-1 delta sobre 2 seno de n delta sobre 2 seno de delta sobre 2. Bien. Donde delta a su vez es k por d por el seno de tita. ¿Está bien? Donde tita es el ángulo a donde yo miro, donde está el punto P. Bien. Entonces, el campo total queda, bueno, lo metemos adentro de ahí de la expresión para el campo total en P. Fíjense que estamos sumando todas las contribuciones de todas las n fuentes ahí en el punto P. Entonces, queda así. Tremendo, un choclo. Bueno, vamos a trabajarlo un poquito más y vamos a llegar a algo muy interesante. Entonces, si ahora tomo como R la distancia que va desde el centro del conjunto de fuentes hasta P, ese centro va a estar a una distancia n-1 d sobre 2 de la primera. Es decir, que R, bueno, ahí lo vamos a ver, pero fíjense, si yo tengo acá n fuentes, acá, yo tengo n fuentes, si tomo ahora el punto medio, haya o no una fuente ahí, si tomo el punto medio y de ahí yo considero la distancia al punto P, la nombro R, entonces tomamos este punto medio, sea cual fuere, ¿no? Tomo el punto medio, y de acá para allá la distancia es R, entonces la distancia entre la fuente 1, que está acá, y la mitad del arreglo de n fuentes es esta cantidad, la pueden verificar ustedes, es n-1 por d sobre 2. Entonces, R va a ser n-1 por d por el seno de tita más R1. ¿Y eso de dónde viene? Y va a ser, si yo ahora, ¿eso de dónde viene, César? Bueno, si estas son las n fuentes, están las n fuentes acá, ¿no? Acá tomo la mitad, de allá para allá es el punto R, y esto es R1, entonces, si están muy lejos, esta diferencia de acá es R menos R1, y R menos R1 es n-1 d sobre 2 por el seno de tita. Igual que Yang, ¿tá? Entonces lo que voy a hacer es referir todo a R grande. Entonces, reescribimos todo en función de R grande. ¿Por qué lo que bueno que tiene R grande? Que lo estamos midiendo desde el centro del conjunto de n fuentes. Entonces, la suma es E0 de R por E a la I K R menos omega T seno n delta sobre 2 seno de delta sobre 2. Y ahí se me simplificó todo esto que está acá y apareció R grande. Está bueno. De a poco lo vamos simplificando. No sé cuánto nos va a costar en cerebro y en cansancio, pero lo vamos a lograr. Bien, ya está, tenemos el campo eléctrico. Me va a decir, sí, César, ¿cómo que ya está? ¿Qué falta? Falta un montón. Bueno, pero ya tenemos suficiente para sacar la irradiancia, que es lo que la otra vez habíamos visto en el problema de Young, y habíamos visto que era un patrón hermoso que tenía máximos y mínimos, etc. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a tratar de sacar algo parecido acá, pero con n fuentes. Estamos haciendo Young para n fuentes, básicamente. Entonces,
La irradiancia es proporcional al módulo de E tilde, ¿no? El E tilde que habíamos visto es proporcional al módulo de E tilde, al módulo de E sobre 2 al cuadrado, ¿no? El módulo de E al cuadrado sobre 2. Eso en complejos, ¿se acuerdan? El módulo de E al cuadrado en complejo es E por su E conjugado. Entonces, está bueno porque ya es que estaba trabajando con complejos, yo puedo expresar la amplitud al cuadrado como su equivalente en complejos. Y entonces lo que se llega es, si I0 es la irradiancia de una sola fuente, la irradiancia de las n fuentes es la irradiancia de una sola fuente multiplicado por el seno cuadrado de n delta sobre 2 sobre el seno cuadrado de delta sobre 2. No cometan el error de tachar acá, por favor, les pido. No simplifiquen, porque el n está dentro del argumento del seno cuadrado, ¿sí? Por favor, no tachen. Si van a tachar, no lo hagan, no lo hagan. ¿Y qué es el flujo de una fuente? El flujo de una fuente tiene que ver con la amplitud de una sola fuente. Con la amplitud al cuadrado de una sola fuente. O sea que es la amplitud de la irradiancia de una sola fuente multiplicado por este factor, que es lo que modula la irradiancia de una sola fuente. Y ahí tenemos la irradiancia de n fuentes. Fíjense cómo se ha simplificado. Es bastante, teniendo en cuenta el lío que era sumar todas esas diferencias de fase. Bien. Bueno, reemplazando delta, porque acá estaba todo muy lindo porque lo escribíamos con delta, pero delta a la vez es K por D por el seno de θ. Entonces tenemos que I, la irradiancia, en un punto P cualquiera que esté en un ángulo θ, es I0 por el seno, o es proporcional al seno cuadrado de N por K por D sobre 2 seno de θ, y seno cuadrado de K por D sobre 2 seno de θ. Bueno, acá no se asusten porque ven el seno de un seno, no se asusten. Lo importante es lo siguiente, para saber cómo va el gráfico de esto. ¿Cómo es el gráfico de esto? Por favor, explíquenme cómo es. Bueno, fíjense, no es tan complicado. Fíjense. Tenemos acá, a ver si puedo. Fíjense acá. Acá, todo esto es un ángulo. ¿Está bien? Esta cantidad es la misma que hay acá. ¿Está bien? Esta cantidad es la misma que hay acá. Entonces, la parte de arriba tiene el seno de n veces ese ángulo. Esto es n, lo que está dentro del seno cuadrado acá arriba, es n veces lo que está dentro del seno cuadrado acá abajo. Entonces, ¿qué pasa con el seno de θ versus el seno de n θ? Si el seno de θ es una cosa así, en función de θ, ¿no? Si el seno de, o pónganle phi si quieren para no confundirte con el θ esto. Si quieren le ponemos otro nombre. Entonces, si tenemos el seno de phi, si el seno de phi versus phi es esto, el seno, ahora lo borramos, bueno, ponemos acá abajo, el seno de 2 phi vamos por acá, va 2 veces más rápido. Entonces n veces va más rápido. Si es n veces y n muy grande, tenemos un montón de periodos. En un periodo del seno de phi metemos n periodos del otro. Entonces va mucho más rápido. Entonces eso es lo que pasa acá. Esto varía mucho más rápido con seno de θ que esto. Entonces, ¿qué es lo que da este gráfico? Bueno, va a depender de n. No vamos a graficarlo, pero va a depender de n. Entonces, el numerador va a fluctuar muy rápido y el denominador va a fluctuar muy rápido con la dirección en la que estoy viendo. Mientras que el denominador va
va a variar muy lento. Entonces, ¿qué da? Eso va a dar a una serie de picos, como ven acá, taca, 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 separados por una serie de máximos secundarios en función de θ. Entonces voy a ver un pico central, voy a ver acá, dependiendo de cuánto sea n, pero acá voy a ver si, a ver si puedo verificar. Ahí va. Entonces, bien en el medio voy a ver un pico central, porque ahí voy a tener interferencia constructiva. Voy a tener esto. Voy a tener cosas así. Bueno, unas cosas así. Va a haber mucho más ida y vuelta, variaciones acá chiquita, cuanto más fuentes haya. Acá le estoy poniendo un caso en particular para un n particular. Pero se van a hacer más picudos los picos grandes cuanto más fuentes haya, y va a haber más variación en las zonas en donde hay poca luminosidad cuanto más fuentes haya. Bueno, entonces, es un poco complicado, pero hemos podido ver qué forma tiene. Para n igual a 2 va a ser esto, va a ser igual, fíjense, para n igual a 2, ¿qué sería la interferencia entre dos fuentes coherentes? Para n igual a 2, si la cantidad de fuentes son 2, ¿qué tenemos? Y el patrón de interferencia que veníamos viendo. Yang. Entonces acá estamos haciendo Yang generalizado, digamos. Entonces Yang, ya para n fuentes, no es tan fácil. Acá hay para 6 fuentes, miren. Hace todo esto, después vuelve otro pico, Y fíjense, estos piquitos acá chiquitos no son los mismos, no tienen la misma amplitud. No es tan fácil. Pero bueno, ya vemos que este resultado de acá incluye Yang. Pero ahora lo que pasa no es que tenemos dos fuentes adentro de una ranura, sino que tenemos infinitas fuentes ahí adentro, dispuestas continuamente. Entonces vamos a tener que llevar esto a un nuevo nivel. Este va a ser el primer paso. Entonces, yo creo que ya estamos en condiciones, sí, estamos en condiciones de descansar un poco, relajarnos, tomar un poco de agua, salir afuera y prepararnos para el próximo tratamiento, el próximo grado de detalle, que va a ser, bueno, una vez que vimos cómo se comportan n fuentes coherentes, ahora ver qué pasa con un continuo de fuentes entre los dos extremos de la abertura. Ya no hay n fuentecitas individuales, separadas, discretas, sino que tengo todo un continuo de fuentes una al lado de la otra, que van a estar emitiendo ondas que se van a juntar en un punto P, y ahí ustedes ya se dan cuenta que vamos a pasar de la sumatoria a la integral, así como nada, ¿no? Pero bueno, descansemos un ratito, volvemos descansen 10 minutos y 22 volvemos. Perfecto. Disculpe, profe, ¿le puedo pedir un favor? Si podría después subir. Bueno, entonces, ahora vamos a ver un segmento compuesto por fuentes dispuestas de manera continua, es decir, entre una fuente y la otra hay una distancia infinitesimal. Entonces vamos a suponer que todas ellas son coherentes y vamos a ver qué efecto tienen sus respectivos campos en un punto P muy lejos del segmento. Entonces, vamos a suponer que estas fuentes están dispuestas a lo largo de un segmento de largo D grande. Nada que ver con el D de Yang. D es el largo del segmento compuesto por una distribución continua de fuentes. Entonces, ¿qué va a hacer cada punto? Cada punto de ese segmento va a emitir
una onda esférica. Vamos a seguir lo que nos dice el principio de Huygens. Bueno, ¿y de qué manera? Bueno, vamos a suponer que es la onda que se emite, tiene una amplitud que decae como 1 sobre r, por eso va a ser esférica. Y acá la única diferencia es que en vez de decir seno, agarramos el coseno. Es lo mismo, no hay diferencia, tiene que ver simplemente con cómo se cuenta, a partir de qué momento contamos el tiempo. Pero lo importante acá es que todas estas fuentes, perdón, todas estas fuentes emiten en fase. Nuevamente, de la misma manera que las n fuentes que habíamos visto. Entonces, supongamos ahora que la densidad de fuentes por unidad de distancia es n sobre d con un n grande. Entonces lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hacíamos con una distribución de carga. Vamos a suponer que hay una cantidad de carga por unidad de distancia. Entonces, dividamos el segmento en m pedacitos de largo delta i, va a ser a lo largo del eje i, que va a estar dispuesto el segmento, y cada segmento de largo delta i, esto va a ser un delta i, otro delta i, otro delta i, va a ser la división del segmento de largo d en m tramos. Cada segmento va a tener n sobre d por delta i fuentes. Entonces, la contribución del iésimo segmento delta i al campo eléctrico en el punto P va a ser, entonces vamos a ver el conjunto de fuentes en un segmento delta i, va a contribuir el campo en el punto P, bien lejos. De esta manera va a ser epsilon 0 o E0 la amplitud del campo sobre RI, donde RI es la distancia del segmento delta YI al punto P, seno de omega t menos KR sub I por N delta YI sobre D. Esto va a ser la cantidad de fuentes. La cantidad de fuentes es esta, y esto es el campo eléctrico de una de las fuentes. Entonces lo que estoy haciendo es imaginar que las N delta I fuentes, las N delta I sobre D fuentes en ese tramo llegan todas en fase, digamos, a ese punto, al punto P. Ahora, para pasar al continuo, lo que se hace es hacer tender a infinito, pero al mismo tiempo lo que tengo que hacer es achicar la amplitud. Entonces voy a tender n a infinito, y para que esto no diverja, lo que se hace es hacer tender la amplitud, hacer la amplitud chiquita, de manera de tener un campo finito en P. Entonces, así, tomando el límite, se define la intensidad de fuente por unidad de longitud, que es simplemente 1 sobre d por el límite que n tiende a infinito de epsilon 0 por n. Entonces lo que voy a hacer es hacer tender n a infinito. Entonces todavía no hice tender delta y0. Entonces la suma de las contribuciones de los m segmentos va a ser E sub L sobre RI, seno de omega t menos KRI, delta YI. Sumado desde igual a 1 hasta M. En el límite vamos a tener el campo en P, que va a ser la integral desde más d sobre 2, desde menos d sobre 2 hasta más d sobre 2, de seno de omega t menos KR por delta Y sobre R. Bueno, el tema acá es que si bien en cada segmento delta Y yo tenía una distancia determinada, y todo lo que estaba en ese segmento delta Y estaba en fase, llegaba en fase acá, cuando yo planteo ahora la integral haciendo tender delta Y a 0, lo que pasa es que cada R a lo largo de este segmento va a tener un
va a estar relacionado con delta Y. Para cada Y voy a tener un determinado R, y de esa manera yo voy a ir teniendo en cuenta cuáles son las diferencias en camino desde cada uno de los diferenciales de longitud en este segmento, entre ellos la diferencia de caminos entre los distintos segmentos diferenciales, digamos, lo cual va a dar lugar a interferencia constructiva o destructiva en el punto P. Entonces, esta integral a la que llegamos, que es la expresión, finalmente, la expresión que debemos tener para una fuente, para una distribución continua de fuentes, contiene K por R, donde R es función de Y, es decir, la distancia al punto P, desde cualquier valor de Y, depende de Y. Entonces, ahora vamos a aplicarle la condición de Fraunhofer, que es, hasta ahora lo que vimos son ondas esféricas, porque fíjense que R aparece acá dividiendo, y una amplitud que va decayendo como 1 sobre R es típica de una onda esférica. Entonces estamos viendo el efecto en un punto P de ondas esféricas llegando al punto P. Bueno, vamos a ahora poner el punto P muy lejos, de manera que todas las ondas provenientes del segmento al llegar a P sean planas. Entonces, tomamos el resultado, es decir, la integral, imaginando que la distancia al punto de observación es mucho más grande, es decir, esta distancia R, que va desde el centro del segmento, es mucho más grande que el largo del segmento, D. Entonces vamos a hacer una aproximación R mayor que D. Esto hace que la distancia de cada diferencial de Y, desde cada uno de estos diferenciales de segmento hasta P, no varíe mucho con Y. Entonces, R no va a diferir de la distancia a P medida desde el centro. Entonces, R no va a diferir, estos RI no van a diferir mucho no van a diferir mucho del R grande. Entonces, la amplitud de la contribución del campo de cada diferencial de segmento también va a ser la misma. Entonces, yo voy a sacarme de encima este denominador R, reemplazándolo por R grande. ¿Por qué? Porque lejos de este segmento, las amplitudes son más o menos las mismas. Las amplitudes provenientes de los distintos diferenciales de Y son más o menos las mismas. Entonces, lo que voy a hacer es, simplemente en el diferencial de campo, por diferencial de Y, voy a poner siempre el mismo R. Ojo, esta aproximación que yo hago acá no se la puedo aplicar a la fase, porque a la fase sí va a importar, cualquier pequeña diferencia de camino va a hacer que la fase varíe, la diferencia de fase varíe. Entonces tengo que ser muy cuidadoso al aproximar ahora R para sacar bien una expresión. No puedo poner directamente R. ¿Qué pasaría si yo pongo directamente R acá, R grande? Bueno, en ese caso, este término no agarraría ninguna diferencia de fase, no permitiría ver al integrar entre menos D sobre 2 y D sobre 2, no agregaría ninguna diferencia de fase entre las fuentes, y en ese caso tendría solamente interferencia constructiva. Entonces, eso pasa cuando el segmento es muy chiquito, es tan chiquito que puede ser considerado un punto, pero no podemos hacer esto acá. Entonces, la aproximación que le hicimos a la amplitud no es la misma aproximación que le vamos a hacer al R que está acá adentro. Vamos a aproximarlo, pero vamos a ser un poco más cuidadosos. Entonces, haciendo el mismo planteo que hicimos para Young, podemos ver que, y también para el conjunto de n fuentes puntuales, podemos ver que para un determinado Y, la diferencia de camino R grande, medidas del centro del segmento, menos R chica, que es la distancia
al punto P desde la coordenada, desde el punto en Y, es I por el seno de tita. Entonces, Y es esto. Entonces, ¿se acuerdan? Habíamos hecho lo mismo con R2 menos R1 menos R2 igual a D por el seno de tita. Bueno, en vez de D tenemos I, que es la coordenada del punto que identifica una determinada fuente, y D por el seno de tita hace la diferencia de camino entre la onda que sale desde I y la onda que sale desde el centro del segmento. Entonces, a R lo podemos reemplazar como R grande menos I seno de tita. Y ahí sí, lo podemos reemplazar a R chica, porque estaba acá, ¿no? Estaba acá R chica. Ahora R chica lo escribimos como R grande menos Y seno de tita. Y eso es lo que metemos acá adentro. Entonces, ahora sí tenemos una aproximación un poquito menos grosera que la aproximación que le hicimos a la amplitud. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos más cuidado? Y porque lo que queremos hacer es que acá aparezca algo que permita tener en cuenta la diferencia de fase entre los distintos puntos del segmento de fuentes continuas. Entonces, la integral anterior se resuelve bastante fácilmente, por suerte, separando, haciendo la suma. Acá vemos el seno de la suma algebraica de 3 términos. Entonces, lo que hacemos es, separamos por un lado todo lo que es omega t menos kr, de lo que depende de k, y y el seno de tita. Entonces, este término de acá nos queda como seno de omega t menos kr por coseno de ky seno de tita, más coseno de omega t menos kr, seno de ky seno de tita. Entonces, la integral entre menos d sobre 2 y más d sobre 2 del segundo término, es decir, de este, da 0. ¿Por qué? Porque lo que depende de y es esto. Entonces, pueden hacerlo ustedes, integrar simplemente entre menos d sobre 2 y d sobre 2 esta cantidad, y van a ver que como el seno es una función impar, esta integral entre menos d sobre 2 y más d sobre 2, vuelvo a decirlo, va a dar 0. Entonces la integral de este segundo término va a dar 0 y por lo tanto me va a quedar solamente este término de todo este factor que estaba acá. Entonces, en consecuencia, sí, nos queda, claro, nos queda KY seno de tita acá, sí. Entonces lo que nos queda, haciendo esta integral la podemos hacer ahora para este término de acá, y esto es hacer la integral de alfa por Y, ¿no? Porque vamos a integrarlo solamente en Y. Integrando esto, esta parte nos queda 0, pero esta parte nos queda así, nos queda así, y entonces el E total es epsilon sub L por D sobre R, seno de KD sobre 2 seno de tita sobre KD sobre 2 seno de tita, y esto es, y eso acompaña seno de omega t menos KR. Entonces, esto que ven acá, a ver, bueno, ahí va. Esto que ven acá, eso que ven ahí. Disculpe, profe, el d Sí. sobre 2 sale de los límites de integración, ¿no? Sí. Claro. Eso les iba a decir que la integral, que esto que yo encerré es la integral, a ver si puedo, tacho ahí, es la integral de esto, entre menos d sobre 2 y más d sobre 2. Entonces, no se preocupen, pero la integral de esto es la integral solamente de este término, y el resultado de toda la integral es esto.
¿Está bien? Entonces, fíjense, es una onda que parece venir desde el centro, modulada por esto. Entonces, es una onda que viene desde el centro, modulada por este factor, en donde aparece K, donde aparece D sobre 2, seno de tita. Entonces, vamos a empezar a simplificar. Si definimos beta como KD sobre 2 seno de tita, esto parece trivial, pero esta definición va a ser súper importante para entender, entender la difracción de una sola rendija. Entonces, si definimos esta cantidad como beta, K por D sobre 2 seno de tita, entonces esto va a ser una constante, seno de beta sobre beta, seno de omega t menos KR, donde R es la distancia desde la mitad de la línea hasta el punto P. La irradiancia, entonces, en el punto P es proporcional al promedio temporal del cuadrado del campo eléctrico. Eso quizás ya lo tenemos incorporado, pero por las dudas lo volvemos a decir. ¿Y cuál es la parte temporal de este campo eléctrico? La parte temporal quedó acá, quedó toda contenida en el seno de omega t menos KR. Entonces, elevando esto al cuadrado y promediándolo, todo esto me da un medio. Entonces, la irradiancia me va a quedar un medio, seno de beta sobre beta al cuadrado y la amplitud al cuadrado. Fíjense qué simple que quedó. No se olviden que beta no es lo que es, beta no es un ángulo tan fácil de interpretar, porque adentro de beta está seno de tita, que es lo que realmente medimos. Tita es el ángulo hacia el cual dirigimos nuestra mirada para identificar el punto P. Y R es la distancia al punto P. Entonces veamos esta curva. Esta curva, seno de beta sobre beta, que lo único que depende de tita, veamos qué pinta tiene esta curva. Porque después esta curva multiplicada por una constante. Entonces, lo importante es ver esto. Entonces veamos eso. En función de seno de tita. Hay un máximo, lo bueno es que hay un máximo en beta igual a 0. Si tita es igual a 0, beta es igual a 0. Porque beta, ya lo hemos descrito, es seno de tita por KD sobre 2. Entonces, si tita vale 0, beta vale 0. Entonces, ¿cuánto vale ahí? ¿Cuánto vale ahí? Seno de beta sobre beta. Para beta que tiende a 0, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan de ese límite? 1, ¿no? 1. Claro. Porque cuando se empiezan a hacer muy chiquito el ángulo beta, el seno de beta es muy parecido al valor de beta. Entonces lo puedo tachar y ahí se hace 1. Entonces, al ir muy lento hasta a beta igual a 0, esto se transforma en 1. Entonces ahí hay un máximo, y el máximo vale un medio de LD sobre R al cuadrado. Y después va a haber mínimos. ¿Dónde va a haber mínimos? Y donde el seno de beta valga 0. ¿Cuándo va a valer 0 el seno de beta? Cuando beta valga ya no 0, porque cuando vale 0, todo ese cociente vale 1. Pero cuando beta valga pi, seno de beta va a ser 0, dividido pi, 0. Entonces, van a aparecer mínimos. ¿Y dónde aparecen los mínimos? Para valores de beta igual a más o menos n pi. Para n igual a 1, 2, 3, 4. Fíjense que si beta vale 2pi, entonces seno de beta vale 0, sobre beta es 2pi, y te hace todo esto 0. Entonces yo sé que voy a tener un máximo para tita igual a 0, y después a medida que me voy a los costados voy a tener mínimos donde la irradiancia vale 0. ¿Qué es lo que veo cuando veo irradiancia igual a 0? ¿Veo luminosidad o oscuridad? Oscuridad, ¿no? Oscuridad, exacto. Entonces, si la irradiancia se hace 0 en beta igual a npi, entonces eso implica que las direcciones, los ángulos tita, que son lo que verdaderamente yo mido
en donde van a estar donde van a estar los mínimos es en n lambda sobre d. Entonces el seno de los ángulos en donde voy a tener mínimos en la pantalla van a ser n lambda sobre d. Entonces para un lado y para el otro. Va a ser simétrica la ocurrencia de esos mínimos. Bueno, entonces ahora terminemos de darle un cierre, terminemos de cerrar todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces imaginémonos ahora que esta es la línea de fuentes, ¿no? Esta es la línea de fuente a lo largo del eje Y. Ponemos la pantalla, si quieren ponemos la pantalla paralela al plano YZ en un punto P que está sobre el eje X. Imagínenselo ahí en la pantalla. Y veamos qué pasa cuando D, es decir, el largo de este segmento, es mucho mayor que la longitud de onda. ¿Ah? ¿Qué pasaba cuando D era mucho mayor, cuando la ranura en el tanque, qué pasaba cuando la ranura en el tanque era mucho más grande que la longitud de onda? Bueno, cuando D es mucho mayor que lambda, ¿qué pasa? ¿Qué depende de D? Fíjense, beta depende de D. Entonces, K depende de lambda. Entonces, ¿qué pasa cuando lambda, bueno, ahí va. Cuando D es mucho mayor que lambda? ¿Qué es esto? K por D es 2pi sobre lambda por D. Entonces, cuando D es mucho más grande que lambda, entonces beta aumenta. Beta es muy grande. ¿Está bien? Cuando D es mucho más grande que lambda, todo esto se hace muy grande. En general, está bien, está el seno de tita para minorar un poco, pero si D es mucho más grande que lambda, esto y todo esto se vuelve muy grande. Entonces, el denominador del seno de beta, el denominador se hace muy grande y todo esto se hace muy chico, el E se hace muy chico. Entonces, eso es lo que pasa. A ver si puedo. Ahí va. Entonces, cuando D se hace muy grande, entonces la irradiancia decae muy rápido con tita por culpa de beta que se hace muy grande en el denominador. O sea, tita lo va a tender a cero. ¿Para qué tita, seno de tita se hace cero? Para tita igual a... sí, va a decaer muy rápido con... Sí, la irradiancia, entonces la irradiancia va a decaer muy rápido, sí, con tita por culpa de beta en el denominador. Entonces, a medida que tiene un D, que tenemos un D muy grande, entonces eso va a hacer que la irradiancia con tita, a medida que aumenta tita, vaya decayendo muy, muy rápido. Entonces, eso se ve para valores de, si tenemos luz visible, lambda es más o menos 500 nanómetros, más o menos. Entonces, si el largo de una fuente, el largo de una línea de fuente es de más o menos 1 centímetro, eso ya se empieza a ver. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como tita va para arriba y para abajo, como decae muy rápido con tita, va a ser como si se emitiera todo en el plano, en este caso, ZX. Tita se mide así. Tita se mide así. Ahí. Este es tita. Entonces, si tenemos lambda mucho mayor que
D, perdón, mucho mayor que lambda, entonces, ni bien yo me salga de este plano, empiezo a aumentar tita, beta, que se hace muy grande, va a hacer tender la irradiancia a cero. Entonces la irradiancia está concentrada en este plano, en el plano cercano a tita igual a cero. Eso es lo que pasa cuando D es mucho mayor que lambda. Entonces es como si la línea de fuente emitiera en un abanico que es perpendicular a la disposición que tiene. Si está dispuesto a lo largo del eje Y, si D es mucho mayor que lambda, entonces es como si estuviera emitiendo en el plano ZX. Eso es lo que está pasando. Eso ya ocurre si yo tomo un D igual a 1 centímetro y tomo un lambda del orden de 500 nanómetros. En cuanto a la fase, es como si toda la línea fuera una fuente puntual situada en el centro de la línea a una distancia R del punto P. Entonces, también al hacer D mucho más grande que lambda, es como si no hubiera solamente, como si hubiera una fuente puntual simplemente situada en el centro, que está emitiendo en un plano. Entonces, eso es lo interesante. Si la línea es muy grande, toda la emisión se queda colimada en ese plano perpendicular a la línea de fuente y es como si fuera una onda circular que sale desde el centro de la línea. Bien, si lambda es mayor que D, ¿qué pasa si lambda es mayor que D? Entonces beta se hace muy chiquito, por la misma razón que antes. Fíjense acá, si lambda es mucho mayor que D, K es 2pi sobre lambda, entonces si lambda es mucho más grande, el cociente este se hace muy chiquito, beta es muy chiquito, seguimos acá, perdón. Beta es muy chiquito y luego beta es parecido al seno de beta y entonces la irradiancia es la misma irradiancia que en tita igual a 0. Entonces la irradiancia es constante para todo tita y entonces la línea aparece una fuente puntual en el centro emitiendo ondas esféricas. Y eso es porque si esto se hace 1, fíjense, no hay variación de la irradiancia con tita. Entonces en uno extremo, para D mucho más grande que lambda, es como si la línea emitiera luz solamente en el plano perpendicular al segmento de fuentes. Si el lambda es mucho mayor que D, entonces es como si fuera una sola fuente puntual que irradia para todos lados con la misma irradiancia. Lo cual es bastante sensato, digamos. En el caso el D esta distancia D sería mucho más chiquita que la longitud de onda. Bueno, entonces ya estamos a las puertas de comprender la difracción de Fraunhofer para una sola rendija. Y vamos a dejarlo en un ratito, así lo podemos retomar la próxima clase. Entonces, si tenemos una rendija sola, de ancho B y largo L, y queremos estudiar de qué manera se genera, o cuál es el patrón que se genera en una pantalla muy lejana a la rendija, es decir, Fraunhofer, con luz proveniente de una fuente muy lejana, veamos qué es lo que sucede con los límites que acabamos de ver. Supongamos que esta abertura, tiene un largo L que es de varios centímetros. Entonces, si el largo de la rendija es de varios centímetros, vamos a estar en esta condición, ¿no? En donde D es mucho mayor que lambda. Y el ancho de la abertura es de algunos cientos de lambda, o sea que va a ser un poco más pequeña la diferencia entre B y lambda, pero L va a ser
mucho mayor que lambda. Y B va a ser un poco mayor que lambda, no tan mayor que lambda, no tan grande respecto a lambda. Entonces, vamos a dividir la ranura de ancho B en un montón de segmentos como los que vimos recién. Segmentos de largo L verticales igual a los que consideramos antes. O lo que acabamos de ver, cuando L es mucho mayor que lambda, cada segmento puede representarse como una sola fuente, que está a la mitad de camino, que esté a la mitad del largo del segmento, propagándose, generando un patrón que es perpendicular a justamente estos segmentos. Entonces, eso va a dar, va a irradiar en el plano XZ. Entonces, cada una de estas va a representar a un segmento largo, donde L es mucho más grande que lambda, y va a irradiar cada una de ellas en un plano perpendicular a la dirección de L. Entonces va a haber muy poca difracción en la dirección paralela a los bordes de la rendija. Entonces, analícenlo bien, pero esta es una de las razones por las cuales el patrón de difracción que vamos a ver de una rendija es perpendicular al largo mayor de la rendija, la mayor dimensión de la rendija. Y eso es porque hay un efecto tal que la dimensión de la rendija L es mucho más grande que la longitud de onda. Entonces, cuando L, el largo de esos segmentos es mucho mayor que la longitud de onda, parece como si esa colección de fuentes en un segmento esté irradiando en un plano perpendicular al segmento, por la aproximación que acabamos de ver de Fraunhofer. Entonces, en esas condiciones, el ángulo θ va a indicar la dirección al punto de evaluación de la irradiancia sobre la pantalla. Ahí θ nos va a indicar dónde en este patrón horizontal, digamos, perpendicular a la dirección de mayor dimensión de la rendija, estamos. Entonces, θ se va a medir desde el eje X sobre el plano XZ, este del eje X, este del eje Z, perpendicular al lado más largo de la rendija. Entonces el problema se remite a una serie de fuentes coherentes en el eje Z a lo largo de la distancia B. Entonces, primero tomamos un montón de cosas de segmentos verticales. Después vimos que, como el largo de esos segmentos verticales era mucho más grande que lambda, esto equivale a un montón de fuentes puntuales en un segmento de largo B, cada una de ellas emitiendo en el plano perpendicular a Y. Entonces, ahora tenemos toda una colección de fuentes entre lo que de largo D, como habíamos dicho antes, bueno, ahora D es B. Y ahí ya lo analizamos y la irradiancia resultante es I0, una constante por seno de beta al cuadrado sobre beta, donde beta es K, ¿se acuerdan que era beta en lo que vimos recién? Era KD sobre 2. Bueno, acá es KB sobre 2 seno de θ. ¿Por qué acá no podemos hacer la misma aproximación que hicimos cuando tratamos con L? Porque acá B es más parecido a lambda y no es tan grande respecto a lambda como lo era L. Con L lo hicimos fácil, ahora con B tenemos que dejar esto. Entonces, el patrón de difracción depende del ancho de la rendija, no del largo de la rendija. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve esto. Se ve un máximo seguido de mínimos, que generan a la vez máximos entre ellos. Entonces, un máximo de irradiancia seguido de dos mínimos a un lado y al otro, y luego mínimos que van apareciendo sucesivamente, encerrando máximos cada vez de menor intensidad. Bien, yo creo que ya podemos ir redondeando. Estaría bueno, yo diría, vamos a dar algunas pistas de cómo graficar esto, cómo graficar la irradiancia en función de θ. Nosotros acá vemos en tono blanco la irradiancia máxima y en tono negro la irradiancia mínima. Entonces, para graficar I de θ versus seno de θ,
hay que ver dónde están los máximos y dónde están los mínimos. Entonces la irradiancia es positiva por definición. El máximo ya lo vimos, el máximo de seno de beta sobre beta se hace cuando beta o cuando tita vale 0, a esto vale 1 y acá tenemos I0. Y los mínimos es cuando beta vale más menos pi, más menos 2pi, más menos npi. Eso ya lo habíamos deducido antes, así que si quieren ir preparándose para la próxima clase, repasen esta parte y la parte anterior donde dedujimos eso. Y entonces las posiciones de los mínimos, como se acuerdan que era n lambda sobre d, ahora va a ser n lambda sobre b. Entonces, las posiciones van a ser, los tita correspondientes a los mínimos de difracción van a ser los arcosenos de n lambda sobre b, donde n vale 1, 2, 3, 4. N no vale 0 porque en n igual a 0, tita vale 0 y ahí tenemos un máximo. Entonces, esta va a ser la forma que tenemos. Entonces tenemos el máximo en tita igual a 0 y después tenemos los mínimos a ambos lados, un mínimo, luego tenemos un segundo mínimo y entre esos dos mínimos tenemos un máximo. Entonces ya sabemos dónde hay un máximo, ya sabemos dónde hay mínimos en la pantalla, y lo que vamos a ver después es dónde están los máximos secundarios, estos máximos de acá, dónde están. Para eso hay que hacer una cuentita un poquito más elaborada, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. Si quieren ir viéndolo, váyanlo viendo y nosotros en la próxima clase volvemos sobre ese aspecto. Pero bueno, quería simplemente parar acá, porque ya vimos un montonazo, y dejarles ya la expresión para la irradiancia de una rendija única, teniendo en cuenta ahora que la rendija no es infinitamente angosta, sino que tiene un ancho B que es parecida a la longitud de onda, y que por eso genera un patrón de difracción, y que no aparece ese patrón de difracción analizando la dimensión más larga de la rendija, producto de lo cual la emisión se da en el plano perpendicular a la dimensión más grande de esta rendija. Bueno, paremos acá entonces. Ya tenemos la grabación.